Hola amigas y amigos, sean bienvenidos en esta nueva ocasión a una clase de Matemáticamente Milo, donde trataremos un tema denominado MCM, que quiere decir mínimo común múltiplo. Tengo una clase dividida en tres partes donde veremos conceptos fundamentales, unas explicaciones breves y algunos ejemplos, y por último unos tips que espero sean de ayuda para todos. Iniciando entonces tenemos algunos conceptos que me gustaría clarificar antes de entrar en materia sobre el tema del mínimo común múltiplo. El primer concepto que me gustaría aclarar y que sé que genera muchas dudas y que si lo entendemos va a aclarar muchísimo este tema es el, el término múltiplo, que quiere decir que un número sea múltiplo de otro. Entonces tenemos una primera definición que nos dice ¿qué son los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número simplemente son todos los números naturales. Si tienes dudas con lo que son los números naturales, te invito para que vayas y veas el video en mi canal que habla de los conjuntos numéricos y allí aclares un poco sobre este tema. Entonces son todos los números naturales que se obtienen al multiplicar el número del que queremos hallar los múltiplos por todos los naturales. Entonces, como un ejemplo de esto, tendríamos un número cualquiera, en este caso el número 6. Si quisiéramos conocer cuáles son los múltiplos del número 6, bastaría con multiplicar ese 6 por cada uno de los números naturales. Entonces, el primer número natural es 1, multiplicándolo por 1, por 2, por 3, por 4, hasta infinito. Y los resultados que obtendríamos de estas multiplicaciones serían los múltiplos, en este caso del número 6. Un ejemplo muy simple para que relacionemos los múltiplos de los diferentes números sería con las tablas de multiplicar que todos conocemos, y de esta forma entenderíamos que los resultados que nos da cada multiplicación de cada tabla de multiplicar corresponde a números que son múltiplos del número al que corresponde esa tabla. En este caso los múltiplos del 6 serían 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente. Otro concepto que me gustaría aclarar es el de los números primos, ya que el mínimo común múltiplo se basa muchísimo en estos, ya que lo que se realiza es una descomposición en factores primos. Entonces, ¿qué son números primos? Son los números que son divisibles entre ellos mismos y el 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si se intenta dividir estos números por otro, el resultado no será un número natural. Para este caso, tengo una lista de algunos números primos en orden ascendente que existen para que los tengamos muy presentes. Como entre ellos están el 2, el 3, el 5, el 7, 11 y así sucesivamente cada uno de los que vemos en esta presentación. Podemos verificar rápidamente. El 2 es divisible entre el mismo, 2 dividido 2 da 1, y es divisible entre 1, 2 dividido 1 da 2, correcto. El 3, 3 dividido entre 1 da 3, 3 dividido entre el mismo da 1, 3 dividido 2 no nos daría un número natural, entonces por eso también es un primo, y así sucesivamente podríamos hacer la verificación de estos números. Ahora sí entremos en el tema principal de lo que es esta clase, el mínimo común múltiplo. Como una definición muy simple, si habláramos del mínimo común múltiplo de dos enteros, a y b, ¿qué sería? Sería el menor entero positivo que es múltiplo de a y de b. Y el MCM lo simbolizaríamos simplemente con estas siglas, paréntesis y los números a los que le vayamos a sacar el común múltiplo, el mínimo. Vale aclarar que no tienen que ser dos números, pueden ser 3, 4, 5 o más. Ahora veamos algunos ejemplos. Como primero, nos dicen hallemos el mínimo común múltiplo de los números 3, 6 y 12. Entonces, ¿qué podríamos hacer para hallar ese mínimo común múltiplo?
Primero podríamos escribir las listas con los múltiplos de cada número de menor a mayor. Y segundo, identificar el menor múltiplo que tengan en común los tres números. Entonces, si vamos y vemos la solución, veríamos que los múltiplos del 3 son esos que están aquí, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Los múltiplos del 6, 6, 12, 18, 24, 30 y 36, como se hallan multiplicando por cada uno de los números naturales. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24 y así sucesivamente. Los múltiplos del 12, lo mismo, 12, 24, 36, 48. Entonces si vamos a decir cuál es el mínimo común múltiplo de los números 3, 6 y 12, tendríamos que mirar cuál es el mínimo múltiplo común en las listas. Si vemos aquí rápidamente 3, 6, 9, 12, el 12 es un número que se repite en la lista de los múltiplos del 6 y en la lista de los múltiplos del 12 y es el menor. Sería 12, 12, 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los números 3, 6 y 12 sería 12. Otra forma de realizar este mismo ejercicio sería la siguiente. Tenemos los mismos tres números, simplemente los vamos a escribir separados uno del otro en la misma línea horizontal. Vamos a trazar una línea vertical que nos divida los números con los divisores y vamos a empezar a colocar los divisores correspondientes que deben de ser números primos. De ahí la importancia del por qué aclarar bien qué eran los números primos antes de meternos con este tema. ¿Qué quiere decir entonces los divisores que vamos a colocar en la línea siguiente? Vamos a empezar con los números primos de menor a mayor y vamos a empezar a dividir los números que tenemos para hallar el mínimo común múltiplo entre esos divisores. Entonces, como primero coloquemos el 2, como está ahí. Entonces, hacemos las divisiones. 3 dividido 2 no da un número entero, entonces simplemente desplazo el 3 tal cual. 6 dividido 2 da 3. Entonces ahí sí coloco el resultado. Dividido 2 da 6, coloco el resultado. Nuevamente coloco el número 2 y hacemos las divisiones correspondientes. El 3 no es divisible entre 2, entonces baja tal cual. Ese 3 tampoco es divisible entre 2, entonces baja tal cual. Y el 6 sí es divisible entre 2, por lo que colocamos el resultado que sería un 3. ¿Hasta qué punto hacemos las divisiones entre los factores primos? Hasta el punto que los resultados de este lado nos den un 1. Entonces aquí cuando ya tenemos el divisor de 3 y como ya todos estos dígitos son 3, las divisiones 3 dividido 3 nos da 1, 3 dividido 3 nos da 1, 3 dividido 3 nos da 1. Aquí terminaron las divisiones en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es el resultado del mínimo común múltiplo para este caso? El mínimo común múltiplo será simplemente la multiplicación de los divisores, que para este caso sería 2 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, una potencia de base 2 y exponente 2. Si no tienes claro lo que es la potenciación, puedes ver mi video de YouTube donde te explico este tema, y multiplicado por 3. 2 elevado al cuadrado nos da 4, 2 por 2 4 y 4 por 3 nos da 12. Sería exactamente el mismo resultado que encontramos en el ejemplo anterior por el método que ya vimos. Entonces mira que aquí tenemos simplemente dos métodos para hallar un mismo resultado. Aquí para aclarar un poco más, tendríamos entonces un paralelo de los dos métodos, donde estamos hallando el MCM, el mínimo común múltiplo de dos números, 30 y 45. Entonces aquí en el primer método tenemos los múltiplos del 30, los múltiplos del 45, y si miramos rápidamente cuál es el menor múltiplo común en las listas, veríamos que es el 90.
Entonces el mínimo común múltiplo de 30 y 45 sería en este caso 90. Ahora bajo este método tendríamos los dos números en formato horizontal, una línea que nos indica la división y los factores por los cuales vamos a dividir, que son los números primos. Iniciamos con el 2, el 30 tiene mitad, 30 dividido 2 da 15, 45 no tiene mitad, entonces bajamos el 45 tal cual. Ya ninguno de esos tiene mitad, entonces ya colocamos el 3, 15 dividido 3 nos da 5, el resultado es 5, 45 dividido 3 nos da 15. Seguimos con el 3, el 5 no es divisible entre 3, entonces bajamos el 5 normalmente, y el 15 dividido 3 nos da 5. Ahora en ambos casos tenemos un 5. Ahora seguimos con el factor primo 5 como divisor. 5 dividido 5 da 1, 5 dividido 5 da 1, y aquí termina este ejercicio cuando llegamos a los resultados de 1. Entonces el MCM bajo este método sería igual a 2 por 3 por 3 por 5, que lo podemos expresar también como potencia al 3, como un 2 por 3 al cuadrado por 5, lo que nos daría igual a 2. 3 al cuadrado es igual a 9 por 5, y eso nos daría 2 por 9, 18, 18 por 5, 90. Miren que es el mismo 90 que hallamos por el método de listar los múltiplos de cada dígito aquí con este en la descomposición de factores primos. Hay algunos tips importantes que sería interesante que se tuvieran en cuenta para hallar el mínimo común múltiplo de dos números de una forma más sencilla. ¿Cuáles serían dos de esos que quiero que aprendamos el día de hoy? El mínimo común múltiplo de dos números primos, que ya vimos lo que eran, será el producto de ellos entre sí. Es decir, si tenemos el mínimo común múltiplo de 7 y 11, ambos son números primos porque son divisibles solamente entre uno y ellos mismos. Entonces el MCM de ellos sería multiplicar 7 por 11 igual 77. Y lo podemos comprobar rápidamente. ¿Cómo? Muy fácil. 7, 11, y vamos a hacer la descomposición en factores primos. Divisibles entre 2 no son, entre 3 no son, entre 5 no son, entre 7, ¿sí? Este es entre 7, este baja igual, entre 11, que es el siguiente número primo que sigue, 1. Aquí cuando llegamos al 1 mueren, y esto nos da que es 7 por 11, la multiplicación de los divisores, lo que nos dice el tip. Entonces miren que esa es la comprobación de que sí es cierto. Y el siguiente tip sería el MCM de dos números divisibles entre sí es el mayor de ellos. Un ejemplo de eso sería el MCM de 216. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de estos dos? Que el 16 es divisible entre 2. Sería el mayor, 16. También lo podemos corroborar rápidamente como 2, 16, y vamos a hacer rápidamente una descomposición en factores primos. Mitad, 2, 1, mitad, 8, mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1. Cuando llegamos al 1 termina, y el resultado del MCM de 2 y 16 sería igual 2 por 2 por 2 por 2, o lo que sería igual a 2 a la 4. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Entonces ahí se corrobora que ese tip es totalmente cierto. Espero que esta clase haya sido de su agrado, que les sirva para aprender más sobre este tema y que la recomienden si les sirvió. Los espero en la próxima.